En semanas recientes, la incertidumbre y la volatilidad en los mercados financieros han afectado a grandes instituciones bancarias alrededor del mundo y en particular de Estados Unidos, que hoy vive una de las peores crisis económicas de su historia. Esto también se ha reflejado en las economías de Europa, las cuales venían registrando desde el año pasado tasas muy bajas de crecimiento económico y empleo ante la disminución del crédito y cuyas condiciones se han deteriorado notablemente en los últimos días. El mundo está en una grave crisis y eso afecta a México. Sabemos que restablecer las condiciones de confianza y certidumbre en los mercados financieros internacionales para poder superar dicha crisis requerirá tiempo y, sobre todo, un esfuerzo internacional muy importante. Estamos ante una situación difícil que obliga a muchos gobiernos a adoptar medidas para mantener la estabilidad de sus economías y sistemas financieros y, desde luego, para recuperar su crecimiento. México no es la excepción. Al igual que otras economías del mundo, nuestro país no puede evitar los efectos de esta crisis financiera. ¿De qué manera nos afecta lo que ahora mismo está ocurriendo en la economía internacional? Esto nos puede afectar de diferentes formas. Por ejemplo, es previsible que una menor actividad económica en Estados Unidos y en otras partes del mundo se traduzca en menores exportaciones hacia esos países de productos mexicanos. También incidirá en que habrá menos turistas extranjeros con el dinero suficiente para pasear en nuestro país. Muchas empresas internacionales que tienen problemas financieros no podrán hacer inversiones en México en tanto no resuelvan su situación económica. Así que si vamos a exportar menos, si hay menos turismo y menos inversión, eso afectará lamentablemente al crecimiento económico y a la generación de empleos para los mexicanos. Asimismo, muchos migrantes que envían dinero de Estados Unidos a sus familias ahora no tienen trabajo o tienen miedo de perderlo, lo cual hace esperar que habrá menos remesas y menos envíos a México. Esto significará también menores recursos para las familias que viven de la ayuda que sus parientes envían desde Estados Unidos. Por otra parte, como los bancos no están prestando dinero en Estados Unidos, algunas empresas mexicanas no tendrían el financiamiento que solían conseguir fuera de México, lo que limita también sus posibilidades de crecimiento. Además, la menor actividad económica en Estados Unidos y en el mundo hará que se consuma menos energía, menos gasolina y, consecuentemente, menos petróleo. Eso está provocando ya la disminución del precio del petróleo y, en consecuencia, la reducción de los ingresos del gobierno mexicano. Hoy vemos que la responsabilidad rinde frutos. Gracias a las políticas económicas responsables seguidas en los últimos años, hoy, en vez de vernos obligados a recortar el gasto público, somos capaces de proponer medidas para estimular la inversión y así mitigar el impacto negativo de la turbulencia financiera internacional. De no hacer nada, el impacto de la situación económica produciría pérdida de empleos y un aumento de la pobreza de la gente. Para evitarlo, debemos usar todas las fortalezas que hemos venido construyendo en las finanzas públicas para proteger a México de consecuencias perniciosas para su gente. Por eso, en lugar de restringir el crédito, como está ocurriendo en el mundo, debemos buscar expandir el crédito para el aparato productivo y especialmente para las pequeñas y medianas empresas a través de la banca de desarrollo. En lugar de reducir el gasto en infraestructura, debemos buscar ampliar el gasto en infraestructura pública para poder impulsar el crecimiento y el empleo. El objetivo del programa que hoy anuncio, el programa para impulsar el crecimiento y el empleo, es proteger precisamente el crecimiento de nuestra economía y sobre todo defender los ingresos y el empleo de las familias mexicanas, en especial de quienes menos tienen. Por eso, esta misma tarde enviaré al Congreso de la Unión un documento que modifica los criterios de política económica
a fin de incorporar en ellos las nuevas estimaciones de crecimiento, de tipo de cambio, de precio esperado del petróleo, de inflación y de otras variables para el próximo año. Haré llegar también un alcance a la iniciativa de ley de ingresos y al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2009, que envié al Poder Legislativo antes de que ocurrieran los lamentables hechos que han dañado a la economía internacional y que han transformado el panorama en la economía de los Estados Unidos. En concreto, estoy proponiendo al Congreso e informando a los mexicanos la puesta en marcha del programa para impulsar el crecimiento y el empleo, el cual consta de 5 medidas. Primero, busca desde luego ampliar el gasto público, particularmente en materia de infraestructura, para poder estimular el crecimiento. Segundo, busca cambiar las reglas en el ejercicio de ese gasto en infraestructura por parte del sector público para poder agilizar su ejercicio. Tercero, propongo y anuncio el inicio de la construcción de una nueva refinería en el país. Cuarto, el lanzamiento de un programa extraordinario de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en México. Y quinto, un nuevo programa de desregulación y desgravación arancelaria para hacer más competitivo el aparato productivo nacional. Los objetivos de este programa son, primero, adaptar las finanzas públicas a la nueva realidad económica. Segundo, mitigar los efectos negativos de la crisis financiera y la consecuente desaceleración económica global. Y tercero, como su nombre lo indica, fundamentalmente, estimular el crecimiento económico y el empleo con instrumentos y políticas que hoy son posibles gracias a la fortaleza de las finanzas públicas mexicanas. La suma de estas 5 medidas incluidas en el programa para impulsar el crecimiento y el empleo dará un empuje a nuestra economía y equivalen a cifras cercanas al 1% del Producto Interno Bruto. Además del programa para impulsar el crecimiento y el empleo, y ante las condiciones de incertidumbre y volatilidad en la cotización del dólar, el día de hoy, la Comisión de Cambios, constituida por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, tomó, como se anunció en su oportunidad, 2 importantes medidas para restablecer el funcionamiento normal del mercado cambiario. Primero, el día de hoy se subastaron 2.500 millones de dólares. Y segundo, a partir de mañana, el Banco de México ofrecerá todos los días 400 millones de dólares en una subasta que resultará en asignaciones cuando el tipo de cambio se haya depreciado más de 2%. Estas medidas han permitido atemperar ya la volatilidad del tipo de cambio y limitarán las fluctuaciones de la divisa. La Comisión de Cambios permanecerá atenta para tomar las medidas necesarias a fin de mantener la normalidad en el mercado cambiario. Amigas y amigos, las medidas que hoy presentamos dentro del programa para impulsar el crecimiento y el empleo son una respuesta oportuna y decidida del Gobierno federal para enfrentar una situación que está afectando a todas las economías del mundo. Estoy seguro que con la participación de todos, nuestro país saldrá adelante. Hago un llamado atento y respetuoso al Congreso de la Unión para que mediante las reformas legales y las adecuaciones presupuestales propuestas, las 5 medidas del programa para impulsar el crecimiento y el empleo tengan el éxito deseado. Lo he dicho y lo reitero. La situación adversa de la economía mundial tendrá impacto en México, sí, pero saldremos adelante porque tenemos fortaleza en las finanzas públicas y porque estamos impulsando medidas y acciones concretas que estimularán el crecimiento económico en México. La adversidad internacional es, a final de cuentas, una situación que tendrá que resolverse y quedará finalmente atrás. Pero lo que prevalecerá para el futuro son las reformas que los mexicanos hemos hecho y las acciones que estamos realizando para lograr cambios de fondo a la economía mexicana. Estoy seguro de que una vez que pase este entorno internacional adverso y con el programa que hoy anuncio, la economía mexicana estará más fuerte, crecerá más rápido
y generará más empleos. Es cierto que el mundo pasa por un momento difícil. Sin embargo, el programa para impulsar el crecimiento y el empleo que hoy anunciamos ayudará a nuestra economía a enfrentar la adversidad y a retomar la ruta de la prosperidad y el crecimiento con estabilidad. Así seguiremos la economía competitiva y generadora de empleos que nos hemos propuesto y la nación desarrollada y justa que todos anhelamos. Muchísimas gracias por su atención.